Su amor se convirtió en dolor y el dolor en rencor, al no poder cambiar nada. Capítulo 3. Después de despertarme por el sueño forzado que me había inducido el médico, me di cuenta que eran aproximadamente las 7 de la tarde, estaba a punto de acabar el día y empezar la noche. Rápidamente bajé de la cama, donde me tenían, solamente que no me había dado cuenta que en mi brazo derecho tenía algo parecido a un tubo de suero que me habían puesto las enfermeras shinobis. Sin importarme tanto, saqué la aguja que tenía en el brazo pasándome suero para poder recobrar energía rápidamente. Me di cuenta que no me habían quitado ninguna arma ni los sellos que tenía en la bolsa shinobi. Aún así empecé a perfeccionar las herramientas que llevaba conmigo para salir al campo de batalla o encontrar a un superior para seguir las siguientes órdenes. Abro paréntesis. Chicos, no piensen que es un niño de 4 años, o si al caso Itachi, estamos hablando que un soldado de fuerzas especiales entrenado para acatar órdenes que está en el cuerpo de un niño en el campo de batalla. XXX. Recuerden, tampoco va a hacer frío y despiadado, dado que va a tener un salto en mundo shinobi principalmente y posiblemente se llegue a enamorar. XXXX. Bueno, sigamos con la historia. Rápidamente salí de la carpa donde me encontraba a buscar un comandante más cerca, pero me di cuenta que aquí en este mundo donde estaba no era igual las jerarquías como en mi país, o para especificarlo más bien, no eran iguales los rangos en este mundo que en el que yo venía. Rápidamente busqué en los recuerdos de este cuerpo y me di cuenta que aquí los rangos estaban divididos por otro tipo de nombres y no habían tantos en la jerarquía. Sin importarme eso, me acerqué al shinobi más cercano que pude encontrar. Me di cuenta que era un chunin, pero sin importarme eso me dirigí y le pregunté que si me podía dar un reporte del campo de batalla, ya que hace un par de horas había venido de ahí y había traído un prisionero, pero me encontraba fuera de combate. Se me quedó viendo extraño el chunin. Rápidamente me preguntó que sí, qué rango era. De la misma manera le contesté con ningún tono de emoción en mi voz que no era un shinobi todavía darle información del campo de batalla y me iba a tener que llevar a la sede de interrogación, ya que como no era un shinobi tenían que investigar porque un civil o posiblemente un espía estaba en el cuartel. Sacó un funai rápidamente y lo apuntó. Empezó a llamar a unos shinobis que estaban cerca y ahí para que me rodearan y poderme dejar fuera de combate. Rápidamente mis reflejos actuaron, saqué un kunai y un sello explosivo y me puse en guardia para cualquier ataque que me pudieran lanzar. El chunin rápidamente se dirigió hacia donde estaba un jonin y le dijo que posiblemente había un espía en el cuartel. El jonin, sorprendido de lo que le había su subordinado, se dirigió hacia donde me encontraba yo y para sorpresa del shinobi se dio cuenta que era Itachi Uchiha. Ya habían corrido rumores de lo que había hecho en el campo de batalla un día antes y lo que el chunin un par de horas antes. Empezó a correr la historia de cómo pudo someter a un jonin y eliminar a los shinobis que estaban heridos de las otras aldeas. No era tan sorprendente que un niño, sorprendente era que aquel niño era un heredero del clan y un niño menor de 5 años, aunque estaba un par de semanas por cumplir los 5 años, ya que mayormente los herederos del clan se la pasaban en la aldea adentro de los muros, ya que era la próxima generación para poder liderar su clan y por consecuente la aldea, aunque eso fue lo que pude suponer, ya que su expresión del shinobi no había cambiado ni un centímetro. Solamente pude observar cómo había parpadeado un par de veces y sin importancia me dirigí hacia donde estaba él y los chunin que estaban rodeándome prepararon sus almas para poder atacarme. En cambio el jonin rápidamente les informó que no tenían que preocuparse, que yo era Itachi Uchiha, hijo del comandante Fugaku Uchiha. En un parpadeo que apenas y pude ver, vi como los chunin guardaron sus armas y el shinobi me pidió que guardara igualmente el kunai y el sello que tenía yo en mano. Sin problema lo hice y me preguntó que si me encontraba bien, ya que se habían corrido rumores en todo ese campamento con que había eliminado unos shinobis que estaban a punto el campo de batalla, ya que no pensaba que me encontraba mentalmente bien, pero directamente sabía que no me lo podía decir, ya que sería una ofensa para el clan Uchiha y él, como un subordinado de ningún clan en específico, sabía que
que le podía llevar consecuencias por ciertas palabras que podía decir recordando mi vida pasada, todo el entrenamiento que hice y la tortura mental que me hicieron. Le contesté con una voz de un subordinado que estaba correctamente todo bien, solamente quería saber cómo estaba el campo de batalla para saber si iba a tener que dirigirme hacia donde estaba o no había problema en quedarme en el campamento temporal, ya que tenía que avisarle a mi padre en qué lugar me encontraba porque estaba seguro que el shinobi que mi padre había puesto a cuidarme seguía con vida o le había pasado la información al patriarca. Solamente se me quedó mirando y con una pequeña sonrisa en su rostro me dijo que ya se le había avisado al patriarca Uchiha en qué lugar me encontraba y por la información que habíamos recibido iban a llegar apenas entrando el anochecer, dado que había un problema, faltaban turno para poder cuidar las líneas fronterizas contra la aldea de la nube, ya que se habían corrido rumores que Minato todavía se encontraba luchando contra los shinobis de la aldea de la roca y habían llegado refuerzos y los rumores decían que eran aproximadamente 3000 shinobis, ya que no hacía mucho tiempo Minato había podido acabar con una gran cantidad de shinobis de la roca y el pueblo había mandado refuerzos hacia ese frente, por lo tanto los refuerzos que iban a llegar para el cambio de turno con el escuadrón que se encontraba luchando contra los shinobis de la aldea de la roca no iban a llegar en un par de días más. En ese momento dejó de darme el informe el superior Jonin, pensando que no iba a entender la situación en la que nos encontrábamos, pero sin ningún problema pude entender y empecé a correr planes en mi mente. Empecé a buscar en menos de 3 segundos una forma de poder encontrar una solución más factible, aunque tuviéramos que entregar carne de cañón a los shinobis de la roca, mientras nuestros shinobis más fuerte que se encontraban en el campo de batalla. Tartamudeó en mi voz, le dije a mi superior lo que estaba pensando, volteé a verlo hacia arriba y miré que tenía una mueca en su rostro y me contestó que los shinobis de la hoja no hacen eso, jamás abandonan a sus amigos. Le contesté con la misma frialdad con la que estaba acostumbrado a usar en mi otra vida. Somos shinobis, tenemos que hacer lo que se nos ordena y lo necesario para poder proteger lo que nos encomiendan nuestros superiores. Rápidamente me contestó que eso no hacía un shinobi de la hoja. Me dijo que un shinobi defiende lo que amo, defiende su aldea, porque es el lugar donde se encuentra su familia, es el lugar donde quiere envejecer y en un día llegará a morir. Quiere dejar un legado, quiere un shinobi que protege su aldea, quiere poder caminar por las calles y ver a los civiles honrando a los niños, jugando, ya que los shinobis son aquellos que llevan esa carga sobre sus hombros, y jamás un shinobi de la hoja sacrificará a sus compañeros solamente para poder ganar una guerra que ya está ganada para ellos, ya que era un superior, no podía superior aquí y yo recibo las órdenes que usted me da sin dudarlo un minuto. Me dijo que como era un civil todavía, ya que no se me había dado ningún rango en el campo de batalla y ninguna orden de locaje, me dijo que temporalmente me iba a convertir en un shinobi para poder seguir órdenes y para que no hubiera ningún problema con sus compañeros. En ese momento me dijo que lo siguiera. Empecé a seguirlo hacia la parte de afuera del campamento donde habían unas bolsas negras cubiertas con sellos. Me dijo que estas bolsas eran los muertos que habían llegado no hace mucho tiempo, estaban preparándolos para quemarlos mañana a primera hora del día, ya que no lo podían quemar en la noche porque iban a revelar en dónde se encontraba el campamento. Rápidamente, sin importarme absolutamente nada, seguí caminando al lado de él. Llegamos en donde habían unas cajas con ropa, unas de ellas estaban rotas, otras de ellas estaban llenas de sangre. No me importó. En una de esas cajas me di cuenta que sacó algo enrollado con unas manchas de sangre, extendió la mano hacia donde me encontraba yo y la frente, volteándolo a ver rápidamente, me di cuenta que era un pedazo de tela con una placa de metal con el símbolo de una hoja. Buscando en los recuerdos de nuevo en este cuerpo, me di cuenta de lo que era, lo sujeté en ese momento y me lo amarré. 2 mechones de cabello cayeron hacia los lados de enfrente. Volteándome a ver el shinobi superior, me dijo que me veía bien y si lograba sobrevivir en las batallas venideras, estaba seguro que me convertiría en un shinobi espectacular y que le gustaría conocerme en un par de años. Solamente esperaba que cambiara mi manera de pensar. Me dijo en ese momento, dejemos de hablar y voy a enviarte con unos escuadrones de Chunin que llegaron a descansar y a tratarse sus heridas para el campo de batalla, porque era necesario. Yo ahorita no iban a haber privilegios ni nada parecido, sin importarme mucho lo que me
me dijo en ese momento sobre el estatus, me dijo que tenía igual literalmente el estatus que un genin. Fuimos hacia donde estaban los grupos, que iban a salir en menos de 5 minutos, para poder cambiar compañeros en las filas común que los shinobis de la aldea de la nube se enfrentarán en la noche y mucho menos en el territorio del país del fuego. Claramente se encontraban en desventaja por el conocimiento que tenían los shinobis de la hoja de cómo pelear en su propio país. Salimos deprisa solamente como un recordatorio. Volvía a contar las armas que llevaba en la mañana que salía al campo de batalla. Llevaba perfectamente toda la katana, la ajusté más en mi espalda para que no se desprendiera. Como sabía que era más riesgoso pelear de noche por cualquier cosa, empaqueo más pastillas de chakra de lo inusual. Sabía que como eran prioridades que se tenía que agarrar en un momento veloz, las puse en una bolsa de armamento que estaba sujetada a mi pierna izquierda. Enseguida salimos hacia el campo de batalla para poder hacer el cambio que se esperaba. Los shinobis a los que acompañaba me volteaban a ver y me dijeron que me pusiera en medio para cualquier protección que me pudieran dar, ya que sabían de quién era hijo y habían escuchado los rumores de lo que había hecho en el campo de batalla sin ningún shinobis de la hoja en el escuadrón. Preguntaron si podía seguir el ritmo de ellos y les dije que afirmativo, que no importaba yo, importaba la misión. Aproximadamente seguimos saltando sobre los árboles como una hora para poder llegar a los inicios de los campos de batalla. Todavía se escuchaban a lo lejos detonaciones y uno que otro jutsu de gran escala. Sabíamos hacia dónde teníamos que seguir, en donde solamente se escuchaban detonaciones, ya que posiblemente los shinobis que estaban luchando se habían quedado sin chakra y ya estaban luchando con una y sellos explosivos. Seguimos adelante sin importar nada, dándonos prisa. Llegamos al campo de batalla y nos dimos cuenta que los shinobis de la nube habían ganado territorio sobre los novios de la hoja. Sabíamos por qué los refuerzos no habían llegado rápidamente. El shinobi de más alto rango empezó a dar órdenes de cómo desplegarnos y poder cumplir la misión más rápido y sin usar tanto de nuestra energía. Todos los shinobis la sentimos y nos dispersamos. A mí me habían dado la orden de acabar de eliminar a los shinobis de la aldea de la nube que se encontraban fuera de combate, o seriamente me acababa de dar. No la querían realizar los otros shinobios de rango más bajo y los shinobis con alto rango, y iban a pelear en una lucha directa. Por lo tanto, mandó a los shinobis de más bajo rango a recoger los cadáveres de nuestros compañeros y a darle atención médica a los que se encontraban grave. Surgió una pregunta de mis compañeros que sí que te tenía que hacer con los que ya no tenían probabilidades de salvarse, y el shinobi de más alto rango les dijo que tenían que ser eliminados y sellado los cuerpos en los pergaminos para poder acabar con ese sufrimiento. Tenían que hacer rápido e indolor a lo más posible. Cada quien agarró la misión que se le había encomendado. Me bajé rápidamente del árbol de donde habíamos estado y empecé a buscar shinobis de la aldea contraria para eliminarlos. Sabía que tenía que hacer tiros perfectos en el cráneo para poder matarlos lo más rápido posible sin ningún en mi cerebro. Sabía que tenía que hacer eso para poder cuidar a esa persona. No sé por qué me llegó ese pensamiento en ese momento. Recuerdo que alguien me dijo que tenía, lo recuerdo muy bien. No sé por qué estoy pensando eso en este campo de batalla. Recuerdo algo: protege a mi madre, pero yo no tengo madre, o ahora sí tengo, pero nunca he tenido madre. ¿Qué se siente tener una madre? ¿Qué se siente ser un hijo? Fui criado para hacer un arma. ¿Cómo se llamaba esa persona a la que tenía que proteger? Aquella persona que se hacía llamar mi madre. Creo que era Mikoto Uchiha. Tuve que hacer que mi cerebro dejara de pensar en eso y continuar con la misión. Fácilmente saqué varios kunai de mi bolsa de la pierna derecha, empuñé 4 kunai en cada mano, empecé a correr entre los árboles para poder ver a cualquier shinobi contrario. No encontré bastante. Me di cuenta que este campo de batalla había sido, la mayoría era shinobi de alto rango. Por dado caso, no encontré suficientes shinobis con vida, y a los que encontré fácilmente les arrojé un kunai en el cráneo. Me di cuenta que habían shinobis de la hoja que estaban seriamente heridos y solamente les quedaban unos minutos de vida, y para aliviarles el dolor les arrojé kunai con la misma velocidad en donde me encontraba eliminando las amenazas, y a veces a ciertos camaradas. Me encontré a un shinobi de la aldea de la hoja que no tenía sus piernas. Fácilmente me reconoció ya que era del clan Uchiha y me dijo que por favor acabar con su vida, que no aguantaba ese dolor y que iba a hacer una decepción para su clan, y que por favor le dijera a sus hijos y a su esposa que los amaba y que dio su vida en el campo de Batán. Me dio su nombre y de
casualidad tenía una carta en su chaleco antibala y me la dio y me dijo que ahí estaba el nombre de su esposa y fácilmente iba a poder encontrar a esa persona sin más preámbulo. Le tiré un kunai en el cráneo y para que los shinobis de la hoja no supieran que fui yo quien acabó con esta vida, volví a retirárselo sin más vacilación. Seguí con la misión que se me habían comentado. No me di cuenta en qué momento había oscurecido totalmente, aún así sin importarme seguir eliminando a los shinobis de la nube, pero me di cuenta de algo. Varios sucesos que estaban pasando a mi alrededor habían dejado de escucharse detonaciones y batallas con armas blancas. Sabía que ya se habían dispersado los shinobis, que estaban luchando, que estaban recogiendo los heridos, e igualmente los shinobis de la nube. Me imaginé que estaban haciendo eso, pero sabía que tenía que seguir eliminando a los shinobis para no representar una amenaza a futuro, poniéndole más empeño a la misión a la que me habían encomendado. En vez de ir por tierra empecé a brincar sobre los árboles, con shuriken en la punta de mis dedos, para lanzarlas con más velocidad. Encontré todavía a un par de shinobis de la nube, dieron un poco de batalla. El más impresionante fue un shinobi que por su manera de vestir me imaginé que todavía era un genin. Internamente me sorprendí porque hace unos minutos había visto los cadáveres y me di cuenta que eran puros shinobis de alto rango. Entonces me di cuenta que me había concentrado demasiado en la misión y me había dirigido más hacia donde se habían retirado los shinobis de la nube. Por consecuente sabía que tenía que retirarme de ahí. No iba a poder hacer yo en ese momento, pero no me di cuenta de una presencia que se encontraba atrás de mí. Al momento de voltear apenas me dio tiempo de poder esquivar un kunai que me había lanzado el agresor, pero no salí ileso. Mi brazo estaba sangrando de nuevo. Internamente pensé que ya se estaba haciendo costumbre, pero no me sorprendí. Sabía que este cuerpo tenía que ser pulido y perfeccionado más allá de los límites del ser humano, y sabía que este cuerpo era perfecto para poder entrenar y ser perfeccionado. Creo que estoy repitiendo bastante esas palabras sobre este cuerpo, pero aún así me asombra. Volviendo al campo de batalla, que mis pensamientos duraron menos de un segundo. Sabía que tenía que estar en guardia en todo momento. Gracias a la visión de la luna llena, me di cuenta que no se trataba de un shinobi de alto rango, o eso pensaba por el chaleco que era de un chunin. Sin importarme mucho y confiarme me puse en posición de defensa. Sabía que no podría atacar, sabía que ese oponente era más fuerte que yo. La única ventaja que yo tenía era que se confiara, o tenía que los refuerzos que imaginé que se encontraban todavía ahí, porque si no se encontraban sabía que iba a ser eliminado o peor secuestrado para crear más uchías en otras aldeas. Sabía que como último recurso tenía que detonar los sellos explosivos que me había amarrado en la parte del pecho. El shinobi rápidamente se abalanzó hacia donde me encontraba y dijo que sabía quién era, que se habían corrido rumores de un niño que eliminaba a los shinobis fuera de combates, y por la descripción que habían dado sabía que era yo. Como cualquier shinobi sin entrenamiento, empezó a hablar de lo que me iba a hacer, que me iba a cortar de las rodillas para abajo y de los codos hacia las muñecas con un kunai de sierra. Sabía que ese shinobi se estaba confiando en sus habilidades, pero aún así tenía más posibilidades de eliminarme, pero descartó todo eso que me estaba diciendo. Sabía que era mejor vivo que muerto. Le iban a dar una gran recompensa por mi cuerpo y más si estaba vivo. Sin pensarlo rápidamente lancé un kunai hacia su cráneo. Fácilmente lo esquivo con una sonrisa burlona. Dijo que tenía que hacer por un momento que podía darle un golpe de suerte, pero lo descartó rápidamente con un movimiento. Agudicé mis sentidos. Sabía que en cualquier momento me iba a atacar, solamente que no lo vi cuando estaba enfrente de mí con una velocidad asombrosa. Sabía que no me iba a dar tiempo de esquivarlo. Lanzó un golpe hacia mi cráneo para dejarme fuera de combate. Sabía que no podía permitir eso. Con una flexibilidad que sentí como mi brazo se entumió por un milisegundo, pude sujetar el de él sin ningún temor. Abalancé mi rodilla hacia sus genitales. No tenía remordimiento cuando se agachó. Sabía que ese era un punto débil para cualquiera, pero me sorprendió cuando desapareció sin más. Era un clon, específicamente una ilusión. Sin más preámbulo, me di la vuelta y miré que venía hacia donde estaba yo. Saqué un kunai para contrarrestar el ataque. Lo hice casi perfecto, solamente que se deslizó y me apuñaló en la palma de la mano. Ya tenía dos heridas, una en cada brazo. Logré deslizarme sobre su cuerpo. Por lo sorprendido que estaba que me apuñaló la palma de la mano, pensó que quizás podía atravesarme el hombro. Saqué otro kunai rápidamente para degollarlo. Se dio la vuelta rápidamente y logró contrarrestar mi ataque, solamente que en cuestión
combinación de fuerza era superior a mí, me logró lanzar hacia el piso, no logré poner mi cuerpo en una postura para desviar el daño, en vez de eso caí sobre mi hombro, sentí como se desprendió una parte del hueso, estaba a punto de gritar y sentí como el shinobi cayó encima de mí sacándome todo el aire, me agarró del cabello y me alzó, me dijo que era un mocoso insoportable, que había hecho bien mi trabajo, pero me faltaba más entrenamiento para poder llegar a ser un verdadero shinobi, que tenía el temple perfecto para poder serlo, que era todavía un niño y podía unirme a las filas de la aldea de la nube, y poder crear mi propio clan. Ahí empezó a hablar sobre cómo iba a ser reconocido por el Raikage, sabía que esa era la oportunidad de atacarlo, intenté mover mi brazo, pero no podía, sentí un dolor intenso, intenté mover el otro brazo, sentí que podía moverlo, esta era mi oportunidad. Sin embargo, cuando estuve a punto de sacar el kunai de la mía tenía un hueco en la palma de la mano, no podía hacer nada pero tenía que hacer algo, estuve a punto de poner chakra en mi pecho para activar los sellos explosivos y tan siquiera llevarme a uno de ellos conmigo. Se dio cuenta el shinobi de Kuno que estaba a punto de hacer algo, no me dio tiempo de concentrar chakra para activar los sellos explosivos, sentí como iba volando por los aires en cuestión de segundos, no podía acabar así, el enemigo me había dado una oportunidad para enfrentarme a él otra vez, pero el cuerpo todavía no había reflejado todo el daño que me había hecho. Intenté pararme de donde había chocado con el árbol, pero sentía que faltaba algo en el estómago, me faltaba el aire. Todo esto que había estado diciendo lo había hecho en mi mente en cuestión de un par de segundos, hice todo el entrenamiento para poder recuperar aire en menos de 2 segundos, forcé mis pulmones, los latidos de mi corazón para darme más energía, sentí que todavía tenía suficiente chakra para poder combatir, pero aún así para poder vencerlo tenía que estar en mi mejor forma de mi pierna, pero el shinobi rápidamente se dio cuenta que estaba a punto de sacar algo de mi bolsillo, no me dio suficiente tiempo para sacar las píldoras, sentí como una costilla se rompió, escupí una bocanada de sangre, dijo que ya se había hartado de mí, tenía que cortarme las piernas y las manos para dejar de combatir, aún así iba a poder servir como semental en un par de años más, pero primero voy a jugar contigo, ¿sabes algo, niño? Todo shinobi tiene un fetiche, los míos son algo que la mayoría de la gente dice que es repugnante, pero con suficiente dinero puedes jugar, creo que voy a jugar contigo un rato. En mi mente sabía de lo que estaba pensando, sabía que no podía permitir eso, pero rápidamente me vino a la mente, podía dejarlo hacer lo que él quisiera y darme tiempo para poder atacarlo mientras estaba invadiendo mi cuerpo, pero rápidamente lo descarté, necesito escapar de aquí, necesito retirarme, necesito proteger a mi madre, fue lo que se me vino a la mente en ese momento. Se abalanzó otra vez sobre mí, pero no se dio cuenta que había desenvainado mi, no la pudo esquivar por completo, le logré cortar la oreja, di un salto hacia atrás en ese preciso momento que el shinobi se estaba agarrando su oreja y estaba empezando a maldecir, me dio tiempo de sacar unas pastillas de soldado, las tragué sin pensar no 2 veces, sentí como mi chakra aumentó más de lo que mi cuerpo podía soportar, menos en este estado en el que me encontraba. Tenía unos segundos para atacarlo, hice, pero no me di cuenta que había levantado su arma, le estaba balanceando hacia donde estaba, yo estaba pensando en matarme, ¿cómo puede ser esto posible? No tengo tiempo de esquivarla, no puedo esquivarlo, que tengo que hacer los sellos en mi pecho, necesito de tomarlos, es la única oportunidad que tengo para poder acabar con la amenaza más rápido. Me abalancé, pensaba agarrarme de su cintura y está allá junto con él, pero algo pasó, algo que no sé cómo explicarlo, vi como el ataque se ralentizó, vi cuál era su próximo movimiento, es ser una finta, estaba alzando su rodilla para noquearme en la mandíbula, sabía por instinto lo que tenía que hacer, tenía que hacerme, aún no reacciona lo suficiente, sentí como el brazo que tenía roto fue apuñalado, tenía que hacer algo, tenía el kunai enterrado, el dolor era insoportable, el chakra estaba disminuyendo rápidamente, por instinto enfoqué más chakra en mis ojos, vi como mi oponente se precipitó hacia donde estaba yo, alzó su pierna para derribarme, lo logré ver, pude escaparme de ahí, sabía que era una finta, en el otro brazo tenía un kunai y ya no pensaba en dejarme fuera de combate, pensaba en eliminarme, esos ataques eran un poco más rápido, pero aún así mis ojos lo podían ver, pero mi cuerpo no se podía mover, el ataque quedó a medio vuelo, escuché que dijo algo el Sharingan, entonces no es necesario llevarte con vida, puedo sacarte esos ojos y estoy seguro que recibiré una gran recompensa, sabía a lo que se refería subconscientemente, y más me aferré
agarré me di cuenta que todavía tenía la katana, la agarré más firmemente y vi cómo se abalanzó. Pude seguir todos sus movimientos, pero mi cuerpo seguía sin poder adaptarse. Tenía que guardar un poco de energía, pero unos segundos más mis ojos estaban gastando demasiado chakra. Tenía que hacer un golpe. Un par de segundos logra escribir para el primer ataque, bloqueó el segundo con la katana. Vi cómo fluyó con ese ataque. Estaba a punto de enterrarme el kunai en la cabeza. No podía permitir eso. Mis ojos lo habían visto desde un principio lo que pensaba hacer. Tuve que hablar de lanzarme hacia donde estaba él en el aire. Di vuelta, se quedó un poco asombrado. Era más que suficiente. Sujeté más fuertemente la katana. Sabía que era mi momento de eliminarlo. Sentí como algo frío entró en mis costillas. Era el kunai. No me importaba. Elimina ese pensamiento rápidamente y ataca otra vez. Tenía su mano en el mango del kunai y todavía con un movimiento rápidamente le corté la mano. Vi cómo estaba desprendiéndose. Vi cómo se agachó el shinobi de la nube. Era mi momento cortarle la cabeza. Ahora y así fue lo que pensé y lo que hice. Aunque el shinobi movió la cabeza pero con un movimiento fluido de mi katana y mi sharingan me di cuenta hacia dónde se dirigía su cabeza. Volví a regresar el mismo ataque, pero ahora por la parte de abajo. No pude hacer que se garganta. Dejé la katana ahí. Tenía que retroceder y aventarle algo. Un sello explosivo. Lo desprendí rápidamente. Lo envolví en un kunai y se lo tiré. Mire cómo me volteó a ver cómo estaba vomitando sangre. Ya no era necesario ese último ataque. Ya había muerto antes de que me separara. Su garganta parecía una manguera brotando sangre, pero pude hacerlo. Siento como mis piernas tiemblan. Ahora se está reflejando todo el dolor. No sé por qué estoy sintiendo dolor. Si había sido entrenado mentalmente pero no físicamente en este cuerpo de fondo. Escuché cómo se acercaba alguien. Escuché que decían un apellido Uchiha y luego Itachi. Sabía que me estaban buscando o algo así, pero logré escuchar la voz de mi padre. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Alguien se preocupa por mí, un superior, algo que no había sentido en el otro cuerpo por un segundo. Mire como unos ojos rojos con 3 puntos, o mejor dicho Tomoe, me miraron fijamente. No había visto esos ojos rojos, pero sabía quién era Fugaku. Mi padre sabía que había vuelto por mí. Por un momento en su rostro tan tranquilo vi como tenía una mirada de temor y enfrente de mí me dijo: todo está bien Itachi, te llevaremos a la enfermería. Buen trabajo, has despertado el sharingan. Luego hablaremos de lo que pasó. Necesito llevarte lo más rápido posible. Acabo de ver que no estás en peligro de muerte, pero sí muy dañado. Fin del capítulo. Este capítulo lo hizo largo, chicos, porque quería alargar un poco la batalla para poder despertar el sharingan. Pero años después Elizabeth vio llegar. Ella entraba por ayuda en la puerta de aquel bar. Meliodas los pecados volvería a juntar, porque la paz de Liones estaba por acabar.